Querido Fray Marcos, muchísimas gracias por atender en este huequito de su apretadísima agenda un ratito para Mater Mundi y todos los que nos puedan estar viendo y escuchando. Fray Marcos, ¿cómo está? Gracias, gracias Mercedes y gracias a todo el equipo de Matermundi. Es que a Matermundi decirle que no es como decirle que no a la madre. Bueno, yo no creo que, por lo menos desde Mater Mundi, poca gente ya no le conocerá a Fray Marcos, pero vamos, para quien pueda verle por primera vez y ya le mencionaremos sus canales. Fray Marcos García, fraile de la Orden de Predicadores, pero bueno, periodista, locutor, ya se van a dar cuenta quien escuche hablar a Fray Marcos, que tiene muchísimas habilidades, todas al servicio de la evangelización y ahora mucho en el universo digital, ¿no? Que llamamos, Sí, con su sí, canal sí. de YouTube, con sus perfiles en Instagram, que luego indicaremos nosotros en nuestro texto y en la página web. Fray Marcos, lo que nos trae en este momento, lamentablemente, es una historia bien triste y dolorosa, como son los terremotos acaecidos en Venezuela el pasado 24 de junio. Ha pasado un tiempo ya, pero ¿cómo vivió en aquel momento usted, venezolano de origen, acogido en España desde hace mucho tiempo, hijo predilecto de este país? Pero qué dolor, ¿no? Ir conociendo estas noticias, ¿cómo recibió usted todo aquello? Bueno, mira, al despertarme el jueves 25, muy temprano, yo suelo despertarme casi siempre en 5, 5:30, y ya cuando agarro el móvil ya casi son las 6. Por aquello de que llevamos 6 horas delante de Venezuela. Entonces, ha dicho bien que soy periodista y esta vena periodística sigue corriendo, esa sangre de periodista por mis venas. Es inevitable no irse de inmediato después de Acción de Gracias, porque para mí un día significa una nueva oportunidad de salir de nuestra oscuridad y de nuestras tumbas y decir gracias, Señor, porque con fe y esperanza. Yo siempre he dicho que las dos virtudes, de las tres, hay dos virtudes que ponemos constantemente en ejercicio, que es poner el despertador con fe de que suene y con la esperanza de que yo lo escuche al día siguiente, que hay gente que ya no lo escucha, por diferentes circunstancias, y sobre todo por enfermedad o por fallecimiento. Entonces yo generalmente no suelo poner despertador porque, como te digo, siempre me despierto y ya después ya no puedo quedarme más dormido. Entonces me levanto. Ahora he hecho desde hace un tiempo que he venido mejorando mi salud física porque tengo hernias y todo, levantándome a hacer ejercicio. Pues entonces me levanto, medito un ratito, hago el café, bajo a la cocina, hago el café y me pongo a hacer ejercicio y después a la misa, a la oración de laudes con los frailes y todo, ¿no? Pero esa mañana fue diferente porque yo reviso y tengo demasiados mensajes en WhatsApp. Yo generalmente reviso las redes y es normal para un fraile como yo, que se la pasa constantemente haciendo iglesia en este nuevo púlpito de evangelización, que es el mundo 2.0, las nuevas redes sociales. Pues es normal que me levante y diga, wow, tengo 30 mensajes en Instagram, tengo mensajes en el directo en el privado de Twitter, tengo mensajes en Facebook, pero generalmente no tengo muchos mensajes en WhatsApp, pero esta madrugada sí. Y me llamó mucho la atención que apenas el WhatsApp se comenzó a salir de modo avión, empezó a llegar, a llegar, a llegar. Inclusive hasta me pregunté qué fecha es hoy, porque hacía poco yo había cumplido aniversario de haber hecho la toma de hábito de profesión. Entonces yo dije, ¿será mis compañeros o algo así? Cuando reviso, lo primero que leo es la mujer de francés, el que concursó conmigo en MasterChef, y otros amigos, que lo primero que se le podía leer, tú sabes, cuando uno hace como el escaneo del tweet del WhatsApp, que uno puede leer las primeras líneas, es la mayoría de la palabra que aparecía era familia, ¿no? Y Venezuela. Eran las dos palabras que yo podía dejar leer, o sea, entonces de inmediato entré como en unos segundos de, no sé, de miedo, de pánico, y yo dije, algo le pasó a mi familia, porque si puedes leer casi todo, decía la palabra familia, familia, Venezuela, familia, familia, y comienzo a abrir y nada, me entró una profunda tristeza, porque sí es cierto que cuando leí el primer mensaje me dice, Fray Marquitos, tu familia está bien. Ha temblado en Venezuela. Después otro que decía, terremoto en Venezuela, tus amigos están bien, ¿cómo estás de ánimo? Y yo no me había enterado,
Mercedes, porque yo estaba haciendo o estoy haciendo la tarea, o estaba, porque esto del terremoto nos ha cambiado la vida a todos, de 10:30, 11 menos cuarto, pedir la bendición a mi madre y soltar el móvil por mi bien, por mi sueño. No puedo conciliar el sueño fácilmente y si pasa a las 11 y tanto de la noche, con cualquier compromiso, a veces por temas de horario que me entrevistan, entonces si yo dejo pasar las 11 y tanto de la noche, como que el sueño se disipa y me cuesta mucho dormirme. Y claro, no había revisado, porque me hubiese dado tiempo, si hubiese apagado el móvil, por decirte como lo hacía antes, a las 12, 2:30, a lo mejor hasta lo vivo en directo, porque mucho se transmitió en directo. Pero bueno, Dios quiso que esa noche, pues yo me quedé dormido como a las 11 y tanto, me quedaría dormido. Y claro, me despierto, tenía la mala costumbre de levantarme al baño a veces y tomar el móvil, cosa que también recomiendo que no lo hagan por su bienestar de salud. Entiendo que muchos venezolanos, después de todo esto, eso ha cambiado, ¿no? Porque uno vive con un poco de ansiedad y no nos dejemos ganar de la ansiedad, que eso después hablaremos, ¿no? Mm, Entonces, claro, cuando yo comienzo a revisar estos mensajes y yo digo, ¿qué pasó? Entonces, de inmediato recuerdo que en Venezuela a veces suele temblar, pero no tan grave, creo que desde hace más de 50 años. Bueno, el 9 de julio, que yo estuve de aniversario de haber hecho hace 29 años mis primeros votos saliendo del noviciado, ese día, como yo los hice en Colombia, sí recuerdo que hubo un temblor muy fuerte en Cariaco, al oriente del país, y dejó también cientos de víctimas mortales, pero no tan grave como yo fui descubriendo a medida que iba leyendo. Entonces me fui al Twitter, me fui a los medios y entró, te digo, una angustia, un palpito que me tuve que poner de rodillas y yo, Señor, ten misericordia. Disculpa, sí me... Porque hemos sufrido mucho, Señor, ¿no? Dije yo, hemos sufrido mucho, no permitas que esto vaya mayor, por favor, mete tu mano. Y entonces después me senté en la cama y empecé a rezar, me acuerdo, empecé a rezar, e imagínate, no había terminado de amanecer, sentí la soledad de kilómetros de distancia, quería salir abrazar a alguien en ese momento que estuviese pasándola tan mal y de inmediato pensé en los niños y comencé a ver historias de niños y claro, inconscientemente uno se mete en el cuento. Entonces comencé a rezar por los jóvenes que están lejos de su patria o las madres que están lejos de sus hijos o familiares y amigos que están lejos de los suyos. Empecé a rezar el rosario y sobre todo pidiendo que el Señor nos diera sabiduría a través de su Espíritu Santo para poder paliar un poco todas estas grietas que se estaban abriendo. Y a medida de la mañana no pude soltar el móvil. Inclusive a mí los jueves generalmente me toca cocinar aquí en la comunidad. Y entonces me fui a hacer la comida y a escuchar, a escuchar, a escuchar. Y claro, los frailes se comenzaron a ir enterando, pasaban por la cocina, me preguntaban a veces, oye, ¿tu madre está bien? ¿Tu familia está bien? Y yo, delante de la gente, a veces soy un poco así, dicen que Fray Marcos tiene actitud así de o buen humor, o que como es alto y tiene esta voz, eso está, estaba quebradísimo por dentro, o sea, con una necesidad también de ser abrazado y con mucho miedo. Entonces empecé a averiguar a medida que iba cocinando hasta dónde había alcanzado el terremoto. Mi familia vive por el mal uso, perdón, el tránsito tan malo y tan pésimo que Venezuela ha decaído, ha involucionado en la llamada revolución, ha involucionado tanto que antes, por ejemplo, de mi casa a Caracas había 9 horas. Ahora, por el estado físico de la infraestructura vial, puede uno demorarse 13 horas o más fácil, ¿no? Puentes caídos, carreteras vueltas, camellones prácticamente o caminos casi que enteros, kilómetros de lo que eran autopistas, kilómetros, no te estoy mintiendo, que parecen, como decimos allá, camellones, no sé cuál sería la palabra aquí, caminitos de tierra, o sea, como cuando tú vas a una finca a España sí, adentro. pistas rurales, caminos Sí, rurales sí, sí, una cosa de tierra, espantosa. sí. Entonces vi que no alcanzó allí, sí vi que zonas, ciudades aledañas se sintió un poquito, pero no con la magnitud, por ejemplo, como ha sido La Guaira, toda la el litoral de las playas, cuando me aterroricé cuando vi cómo se caía parte del techo del aeropuerto. Yo dije, esto va a ser muy serio.
Me llamó una amiga que justamente estaba en el avión a las 6 de la tarde, a punto de despegar a Madrid y detuvieron el avión, se detuvieron los aviones, le pidieron a la gente calma y ella desde el avión sintió cómo se movía el avión por dentro y ella dijo, ¿qué está pasando? Y entonces comenzaron a enterarse. Entonces así lo viví yo, Mercedes, así desde la distancia con... No, bueno, ahora han pasado los días, pero ese día fue uno de los días más difíciles, inclusive que no sentía desde el COVID. Y yo le decía al Señor, yo tengo miedo, pero yo no quiero permitir, por tu gracia, que el miedo me tenga a mí. Porque además, Mercedes, comienzan después en la tarde a hacerme videollamadas, gente que me sigue por Instagram, gente muerta de miedo, lo normal. Señoras que viven acá y que sus familias están allá. Padre, por favor, atiéndame. Padre, tengo una crisis de nervios. Fray Marcos, le pido de corazón que me lea. Tengo cientos de mensajes de chicos que conozco que trabajan en repartidores de comida profesionales que son los que envían dinero a sus casas allá, en un estado de tristeza profunda, de desolación, de no poder coger un avión e irse a ver a los suyos, gente como por ejemplo yo, que por el momento pues prefiero no ir a mi país, muerta de miedo, en fin, una situación un poco compleja. Muy complicado. Pasan los días, nos vamos cayendo en la cuenta de la realidad, de la dimensión, ¿no? De todo de toda esta tragedia. Pero durante estos días también hemos tenido ocasión de ver muchos testimonios bueno, de tremenda solidaridad, ¿no? Mucha gente de aquí también con el corazón allí y las oraciones para allá, pero allí sobre el terreno, sobre todo ese panorama tan desolador, pues muchas muestras, ¿no? De solidaridad, de unión, Sí, del esfuerzo que para hacer frente a esa carencia de recursos tan horrorosa que se ha tenido también. Y Fray, también muchos testimonios de fe. Dios estaba mucho. por ahí mucho. O sea, Venezuela es un país de Dios, por más que otros quieran que no, ¿verdad? Pero aquí entre medio de los escombros hemos podido también escuchar mucho clamar a Sí. Dios, que muchas veces clamamos a Dios porque no entendemos cómo permite sufrimiento, ¿no? Pero ahí había mucha gente desenterrada, digamos, viva, que, que daban gracias a Dios, que se acordaban de Dios, ¿no? Y esto es una Mm. cosa, pues a tener muy en cuenta, ¿no? Sí, fíjate que cuando, antes de todo esto y años anteriores, te decía que hemos sufrido tanto por todo lo que tú bien sabes también, que te gusta pues periodismo y eres comunicadora y trabajas para los medios y eres una mujer que lee, que investiga, que no eres ajena a lo que está ocurriendo a Venezuela durante casi 3 décadas. Uno se reponía, por ejemplo, vanamente diciendo, Venezuela tiene las mujeres lindas, por ejemplo. Han sido no sé cuántas Misses y mi mundo, mi universo, mis no sé qué más. Otros decíamos, Venezuela tiene los escenarios más hermosos. Yo siempre decía un tanto por orgullo, pero también por odiosidad con mis amigos. Yo creo que Dios comenzó a crear el mundo por Venezuela, ¿no? Decía yo, ¿no? Porque es asombroso cómo tiene las rocas más antiguas del mundo, es asombroso cómo tiene la caída de agua más alta y más larga del mundo, el teleférico hacia la nieve más alto y más largo, los paisajes turísticos indescriptibles de tanta hermosura, y eso nos hacía un poco paliar, si se quiere, o disminuir la tristeza y la nostalgia que da estar lejos, o sea, mostrar. Yo a mis amigos les muestro, mira, esto es Venezuela, mira estas playas del Caribe, toda la costa norte de Venezuela son playas. Venezuela tiene, como dice la canción compuesta por estos dos españoles, soy desierto, selva, nieve y volcán. Venezuela te puedes encontrar en un escenario que era parecido al Sahara, los desiertos, y después vas y te encuentras nieve, y después vas y te encuentras montañas de 5.000 y pico de metros de altura, y después, pues, los ríos caudalosos. Y ahora yo me ponía a ver y yo decía, ahora lo que hay es un escenario, lo que bien describía, de fe impresionante, unos testimonios de confianza, de esperanza. Venezuela, yo siempre decía en mis denuncias y mis anuncios por mis redes, Venezuela es un grito abierto hasta el cielo, pidiendo auxilio. A-
ahora digo, Venezuela es un grito de fe y Venezuela es ahora, en este momento, una nación que fue capaz de unir al mundo en plegarias y en oraciones. Y ahí es entonces donde te das cuenta que como el tiempo de Dios, pasando por momentos dolorosos, después encuentras un por y un para qué. Fíjate que una de las cosas que yo he conversado con la gente y que le he dicho un poco para entrar en calma es, mira, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, una amiga que se llame como tú, Mercedes. Mercedes, hace 4 años, cuando despediste a tu hijo en el aeropuerto, yo siempre escribí un artículo que decía las lágrimas más sinceras y todo lo que tengo cupo en una maleta, ¿no? No, perdón, todo no cabe en una maleta, ¿no? Entonces yo decía que en los terminales terrestres, acuáticos o aeropuertos, se han visto y se han escuchado los sollozos y las lágrimas más sinceras cuando te toca despedir a tus seres queridos, ¿no? Entonces yo le decía a una amiga, vamos a ponerle tu nombre, Mercedes, hace 4 años cuando despediste a tus dos hijos, que llorabas y que decías que por qué se tenían que ir, fíjate cómo hoy en medio de esta desgracia tan grande, le estás dando gracias a Dios que tus hijos no estaban y que son los que están económicamente desde la distancia apoyándote. O sea, la migración de Venezuela, que somos casi 10 millones, otros hablan de 8 millones y medio, pero son un escándalo de el flujo migratorio, se ha convertido en que mucha parte del mundo que no sabía de Venezuela hoy sepa dónde está Venezuela y lo que ha sufrido, no lo que está sufriendo en este momento. Hay gente aquí mismo, que hay españoles, amigos míos, que me han dicho, oye, ahora con esto es que yo me he dado cuenta de todo lo que ustedes han sufrido. O sea, hospitales sin nada, Mercedes. O sea, sin un algodón. Niños que se pudieron haber salvado, pero gracias a la incapacidad de gestión económica, de repartición de bienes bien equilibrado, no pudieron salvarse. Ancianos con una miseria de de años trabajados que no puedan decir, mira, ahora me retiro y en mi vejez todavía en pie puedo disfrutar de lo que trabajé. Eso nos causa un profundo dolor, pero al mismo tiempo una gran ocupación en lo que ahora nos tenemos que ocupar, de saber. Una periodista me decía, Fray Marcos, ¿qué hemos hecho los venezolanos para merecernos tanto? Yo le respondía con otra pregunta, ¿qué no hemos hecho? ¿Qué no hemos hecho bien? Tendríamos que pasar por un discernimiento tan profundo, aunque doloroso, de decir, mira, yo me dejé engañar por tal ideología, yo me dejé llevar por la ambición, yo me dejé obnubilar porque me dieran una bolsa de comida que creí que ahí tenía todo solucionado, y a lo mejor eso es lo que no hemos hecho. O a lo mejor en términos espirituales es qué no estamos haciendo. A mí no me gusta hablar de castigo, ni que Dios ha mandado esto para darnos No, a mí eso lejos de mí. Pero sí me gusta hablar que en medio de la misericordia, que no hay complicidad y que el amor no quita conocimiento, tiene que haber un aprendizaje, aún en medio de las lágrimas, como del que te estoy hablando y que te estoy describiendo con el flujo migratorio. Mucha gente está agradeciendo hoy, gracias a Dios que mis padres están afuera y me pueden ayudar. Gracias a Dios que tengo una comadre que se fue y ahora desde afuera me está enviando por lo menos $50 que me pueden ayudar en algo. Y entonces aquello que hace años atrás era un dolor, aquello que hace años atrás era casi que una despedida porque no sabemos cuándo nos vamos a ver, hoy se convierte en una gran bendición, que no debería ser, pero que así lo ha querido la vida, porque Dios es misericordioso, Mercedes, pero la vida a veces no. Y la vida es bastante fuerte y lo estamos viviendo. Normalmente detrás de tanta destrucción está la mano del hombre, no Dios, precisamente, ¿verdad? Sí, sí. Fray Pero también Marcos, está perdón, pero también está la mano del hombre con lo que describías, ¿no? claro, claro. El vecino que no se cruza de brazos a esperar que llegue una maquinaria que nunca va a llegar porque se ha convertido en promesas o una respuesta inoperante o inoportuna muchas veces y poco oportuna en cuanto a que haya sido veloz porque no, parece que no les interesase. El ayuda, el decir, mira, desplegamos. Decíamos que teníamos no sé teníamos, perdón, teníamos no sé cuántos millones de milicianos y millones de militares, ¿dónde están?
Entonces, me encanta es pensar que lo que me hace sentir orgulloso ahora no es solo el Salto Ángel, que también, no son los mares del Caribe, que también, sino lo que me hace sentir más orgulloso es ver a un hombre que con la fuerza de un león prácticamente levantaba una pared para salvar a una señora que estaba atrapada aún sin conocerla. Porque recuerda la intensidad de los dos terremotos seguidos que a lo mejor estamos aquí y a lo mejor si sobrevivo, no sobrevivo aquí, sobrevivo en otra parte. Me tumbó y me tiró edificios de 30 pisos, por ejemplo, que se cayeron, ¿dónde vas a ir a dar? Y estando aún herido, veía gente yo que con las uñas y con lo que tenía estaba poniendo primero la vida por delante. Eso me hizo sentir muy orgulloso. De madres que sirvieron de pared para proteger a sus hijos. A eso me refería, efectivamente, que eso ha sido un testimonio que se sigue dando. Lamentablemente luego se van apagando los minutos, ¿verdad?, de las noticias, de los Sí. informativos, cuando parece que nos El algoritmo acostumbramos. como que va cambiando, ya esto no es Pues importante y ahora es cuando es más importante. Pues ahora es muy importante porque también lamentablemente pues ya se pasa del miedo, ¿no? Y del susto inicial y de todo esa batalla, ¿no? Por la vida, pues ahora es el momento de afrontar el duelo, la realidad, luego llegará el de la reconstrucción también, pero en estos momentos que hay que afrontar el duelo, hacer frente a la pérdida real ya, ¿no? Caer del todo en la realidad, si se ha perdido a seres queridos o se ha perdido todo lo que se tenía, hay que empezar la vida de cero. ¿Qué mensaje le podemos dar a la gente, Fray? ¿Cómo podemos transmitir no solamente a los venezolanos, sino qué podemos hacer también desde la distancia, ¿no? Cuando está el corazón desde aquí, que no se puede hacer mucho más que, bueno, enviar ayuda material, intentar colaborar con todas las iniciativas que hay abiertas en marcha, Mm, que no es mm, cuestión de unos días, que esto hay que permanecer sí. activos en esto, pero sobre todo, ¿no? Venezuela, ese ánimo, ¿no? Y ese mensaje de esperanza que podemos dar ahora para afrontar lo que todavía tienen por delante. Mm. Mira, Mercedes, yo creo que el mensaje son ellos mismos. Eh, hay mucha gente que uno cree, si es verdad que yo me he sentado a escuchar a muchos venezolanos presencial y por teléfono o por las redes, trato de responder, que son una cantidad bastante importante de mensajes y trato de responder, aunque sea un corazón, aunque sea un abrazo, porque la gente valora mucho. Pero te digo que ellos han sido más bien el mensaje para mí, siendo yo sacerdote, ¿no? Hemos tenido 3 Eucaristías. Fíjate, los terremotos fueron el miércoles y el viernes en la mañana, pasé el jueves, como te digo, que parecía que me habían dado un tortazo por la cabeza, no, como que esto ha sido como una pesadilla, yo quiero despertarme, ¿no? Pero cuando caes en la realidad, como bien describes, pues pasé toda la noche del jueves muy, muy despierto, me despertaba mucho. Pues eso no lo haces tú queriendo, ¿no? Hay una alerta en tu cuerpo que en y revisando, ¿no? Además que como habían réplicas, tenemos en Caracas frailes, uno de nuestros colegios, tenemos tres y dos de nuestros colegios sufrieron importantes eh, maltrato con el terremoto, paredes abajo, techos desplomados, la mitad de un colegio se vino abajo. Una de nuestras iglesias en Caracas destrozada prácticamente, una de las iglesias más lindas y más antiguas de Caracas, de los dominicos del Sagrado Corazón de Jesús. Gente que aunque sea con una estampita que haya quedado de pie, ya lo toma como un mensaje también que te edifica, ¿no? Entonces, pasé el viernes y me dice una amiga que comienzan a hacer una colecta y ya a las 11 de la mañana, cosa que me hace sentir también muy orgulloso de los venezolanos dentro, de los venezolanos fuera y de los españoles. O sea, hay una cosa que, mira, cuando a ti te comienzan a decir mucho, en España ya nadie cree que la España ya no es católica. Primero, la lección que nos dio la visita del Papa. Yo veía una España volcada en las calles, con un hambre de Dios y una juventud tan hermosa que, uff, me vine arriba, ¿no? Alza la mirada. Y yo decía, yo lo que digo en mis podcasts y en todo, hay esperanza, se está materializando acá. Y luego, cuando yo veo volcado a tantos españoles con un corazón tan lindo, que tuvieron que hacer llamadas los influencers venezolanos ya no traigan más cosas porque sobrepasamos las toneladas en un centro comercial en Leganés
Y luego en los galpones que todavía hay toneladas y toneladas y todavía hay gente llevando medicinas y todavía hay gente como muy pendiente de Venezuela, cosa que yo agradezco, como en el caso de Mater Mundi. Yo decía, no, no están perdidas las esperanzas, no. Yo creo que Jesús, nosotros creíamos que dormía y dice San Agustín, si Cristo duerme es porque no le has despertado, si el corazón de Cristo a veces hay que despertarlo también para que Cristo sienta que yo también estoy despierto ante la crisis. Entonces yo, el mensaje son ellos, el mensaje es gente como tú, el mensaje es gente que te dice, o sea, a mí también, siendo yo sacerdote y pastor, también hay gente que me ha dicho, Fray Marcos, ¿cómo está? Mira, me partió el corazón, pero para bien me enterneció mucho. Yo iba caminando por el pasillo a celebrar la primera Eucaristía que celebramos por Venezuela un sábado que no hubo tiempo ni siquiera de hacer mucha publicidad y esto se puso a reventar aún con el clima que tenemos y la gente se quedó prácticamente toda después de la misa un sábado, el sábado 26, 25, 26, el sábado 27, Día de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Día del Periodista en Venezuela. Se quedó así Mercedes, la iglesia en la adoración hasta las 9:30 de la tarde, casi hasta las 10, aún con calor y todo, orando, la gente de rodillas, llorando, clamando, venezolanos y gente de otras nacionalidades españoles que vienen aquí a la Eucaristía. Pero sobre todo cuando yo venía caminando, iba a entrar a la iglesia, una señora que iba delante de mí iba a entrar y después se regresa, una señora que se me pareció tanto a mi mamá y me dice, padre, y yo le di, sí, me dice, está bien. Y me dice, me provoca dar un abrazo. Y me dio un abrazo y yo dije, muchas gracias, le dije yo, porque siento que España me está abrazando ahora. Y este abrazo lo transmitiré yo a toda Venezuela. Y ese es el mensaje. Yo creo que si nos podemos a ver siempre a nuestro lado, y aun cuando no haya nadie, está quien todo lo puede, que es el Señor, diciéndonos y preguntándonos, ¿por qué tienen miedo? Está ella, que como a Juan Diego le preguntó, ¿por qué tienes miedo? ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No? Y yo el mensaje que les diría es ese, ¿no? Tenemos un Dios mostrado por Cristo el Señor, que es misericordia, que no huye del dolor. Cuando Cristo subió a la barca, dice el Evangelio bien claro en ese verbo, subió Cristo a la barca con sus discípulos y comienza esa gran tempestad. No vemos a un Cristo que se desaparece ni se lanza al mar o por obra como un mago se pinta de colores, sino un Cristo que permaneció allí como dándonos una lección de yo que estoy abandonado en mi padre no va a dejar que yo perezca aquí. Y la pregunta es, ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Entonces tenemos a un Dios que se encarna, que sufre, que va hasta la cruz. Y un Dios que estando en la cruz es capaz de pasar por encima de su dolor y mirar hacia abajo. Y María seguramente, la Santísima Virgen, le miraba horrorizada, cómo habían vuelto a su hijo desfigurado. Y aún así, el Señor la mira y le dice, ahí tienes a tu hijo, a Juan, el discípulo más amado, y el que más seguramente amaba al Señor, a este joven, y le dice, madre, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Aún Dios pasa por encima de su dolor físico y de abandono para decir, no van a quedar solos. Y luego de la resurrección nos promete la promesa venida desde antiguo, el Paráclito, el defensor, la tercera persona de la Santísima Trinidad y en ese Dios que es relación nos invita a ir en comunidad. Y esto es lo que estamos haciendo, venciendo kilómetros de distancia. Matermundi lo ve mucha gente en Venezuela, creo yo que ustedes lo saben. Eh, en América Latina, en América del Sur, y lo ve mucha gente de otros países que seguramente han servido los grandes testimonios que ustedes tienen para la edificación. Por tanto, Mercedes, yo creo que el mensaje es, no tengo miedo y aún con miedo, si tengo miedo y aún temblando de miedo, aquí estoy, Señor. Yo sé que no me vas a dejar, porque el Señor no nos promete que será echar mar adentro y será fácil o que es muy posible todo, o que no va a haber miedo. El Señor lo que nos promete es que va a estar con nosotros. Y yo no solo quiero creer en Cristo, yo le quiero creer a Cristo. Y yo le creo, Mercedes. Mira, con el dolor que yo siento ahora de no poder estar allá, de querer estar allá, yo no me puedo quedar de brazos cruzados, tú tampoco. Entonces, tenemos los medios como para decir un mensaje, pues aquí estamos. Aquí hay gente, Mercedes. Ayer una abuelita después de la misa, que me pareció la viuda del Evangelio, se acerca con un sobrecito en plena adoración y me dice, Fray, esto es lo que tengo ahora para Venezuela. Y eran 15 euros.
Y yo dije, Dios mío. Yo dije, Después le pregunté, madre, ¿con quién vive usted? Y me dice, no, mis nietos me sostienen porque mi hija murió de cáncer. Pero eso es lo que yo quiero compartir con Venezuela. Me pareció tan hermoso ese gesto. No estoy diciendo que los que me han dado más sean menos, pero ella estaba desprendiéndose. Y es lo que hace la gente en Venezuela. Mira, los bomberos que el martes pasado por la tormenta eléctrica no se dio el reconocimiento que le íbamos a hacer de la Comunidad de Madrid. Yo iba a decir unas palabras. Los bomberos tenían una cara de tristeza. ¿Y sabes qué me decían, Mercedes? Hola padre, ¿qué tal? Que me dice uno, ¿qué pedazo de país tiene? Y decía una bombera, yo no me quería venir. Me encantaron las arepas, han sido las mejores arepas que me he comido porque me las hicieron mientras que yo iba a trabajar y venía reventada de hambre. Habían unas señoras que no tenían, pero ellas me compartieron de sus arepas. Entonces, ¿qué más mensajes podemos dar? El evangelio vivo y el evangelio sobre el terreno esté más o menos destrozado, ese es y el mensaje del Papa, como bien decías, Fray, que es que nos emocionamos escuchándote también, porque es Ah, eso, qué es, vergüenza, ¿eh? es el camino que toca por aquí, a veces más fácil, a veces es más empinado y costoso y espinoso, pero decía el mensaje del Papa, ¿verdad? Alzar la mirada, que es que por aquí el suelo tiembla, el suelo se puede romper en cualquier momento, pero si vamos mirando para arriba en lugar de para abajo tanto, pues a lo mejor vemos mucho más allá, ¿verdad? Pero fíjate que, por ejemplo, han salido cosas tan lindas, como esta niña sonriente que mientras que la estaban rescatando ella Y sonreía, ¿no? Por ejemplo, este hombre con esta mujer que en principio pues se creía que eran pareja, pero creo que son hermanos, y él por rescatar a su hermana, o le decía, estoy más cerca de ti de lo que tú te imaginas, y yo sentía que era Dios diciéndoselo. A veces el Señor está más cerca de nosotros y nosotros enterrados en nuestras propias miserias, y ella le ponía un poquito de peros por miedo, pues a veces te viene la para encima y tal, porque claro, ya no lo estaba haciendo con intención de, sino cuidándolo también a ella desde donde estaba atrapada, cuidándole a él desde fuera, ¿no? O sea, hay tantos mensajes que no descifrar por arte de magia, sino que discernir a través del Espíritu Santo. O sea, Dios nos está gritando tanto, nos está llamando tanto. Ella, que en cada aparición dice, conviértanse a mi hijo. Convertir es volver la mirada. La Virgen nunca dice, adórenme a mí, alábenme a mí, ¿no? Siempre dice, vayan a mi hijo, adoren a mi hijo, al corazón de mi hijo. Está triste, vuelvan. Y yo creo que uno de esos mensajes que sí yo a mí siempre digo es, revisemos. Mira, este domingo fue la parábola del sembrador. A simple vista parece que el sembrador parecía que estaba como desperdiciando, tirando semillas por todas partes, ¿no? Dios lo que se está mostrando ahí es que el sembrador no escatima nada, todo lo da. Nosotros le ponemos demasiados límites al Señor para que siembre en nuestro terreno y Él aún así ve la posibilidad de que nosotros tengamos un terreno removido por su amor, como se remueve la tierra, para que esa semilla pueda dar frutos. Entonces yo creo que esto es un momento de gracia, de bendición, y algunos dirán, claro, Él lo dice desde su comodidad. Créanme que no es muy cómodo, no estoy en ninguna zona de confort, hablando desde acá, porque yo estoy aquí de cuerpo presente, pero mi corazón y mi mente están en Venezuela. ¿Y dónde está Venezuela? Entre mi pecho y espalda, y la gente que me conoce lo sabe. Sabe que mi lucha no es de ahora, sabe que yo soy periodista, sabe que he tenido ciertas dificultades y serias con esta gente a la que yo sin ningún reparo siempre llamo a la conversión, pero si no es decir las cosas por su nombre. O sea, aquí hay una batalla espiritual muy fuerte, una batalla espiritual que pasa por revisar a quién le estoy dando yo mi confianza al momento de elegir para que gobierne un país, una nación como Venezuela. Porque no es que mi familia toda la vida ha votado esta o esta ideología, este color o este, no, es hora de que te pongas bien serio, con criterio y decir, a mí me gustaba esto, yo pensé que esta ideología o este partido o este discurso me iba a dar una solución. Y yo tengo que velar no solo por mis intereses personales, sino por quien está a mi alrededor, Mercedes, porque cuando hay terremotos, el terremoto no pregunta, ¿tú de qué ideología eres? ¿Tú de qué partido eres? ¿A quién le diste el voto? Y otra cosa es, hablabas de las ranuras, mira, aprovechemos, hay rupturas, hay ranuras, hay
fisuras que a veces no nos gustan de nuestra propia vida. Pero cuánta luz se puede ver desde la oscuridad por allí, ¿no? Aprovechemos que tiembla también en nuestro corazón. Aprovechemos cada mensaje que me hable, no de una fuerza estoica, porque sí, porque mucha gente de la que estaba allí, de los que yo hablo, que fueron capaces con fuerza física, primero pasaron por una fuerza espiritual. ¿Cómo es posible? ¿Y cómo me explican que una señora antes de morir haya hecho un llamado tan lindo como diciendo, no dejen a Dios de lado? Minutos antes exhaló, pero dejó un mensaje hermoso. Dios primero. Un mensaje para las personas que te están viendo. Crean en Dios primero que nada. La bendición de Dios. Dios es grande y misericordioso. O sea, hay un llamado urgente. Volvamos nuestros rostros con nuestro corazón y pidámosle al Señor que cambie nuestro corazón de carne, de piedra por uno de carne, para que podamos sentir como Él, para que no saltemos de una vez cuando haya problemas, sino diciendo, Señor, yo te preguntaba dónde estabas tú y tú estabas dentro de mí. Y por eso digo, esta gente no fue con una fuerza física estoica, sino primero contando con la gracia.